La paz estuvo al alcance de la mano de Ucrania. Tristemente, la situación para los líderes ucranianos ha pasado. Ha pasado en un momento en el cual fue completamente desperdiciada su oportunidad de encontrar una salida que fuera relativamente favorable para todo lo que solicitaba Zelensky en este conflicto contra Moscú. Cualquier acuerdo para poner fin a los combates será completamente inferior a un acuerdo del que se retiró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en marzo del 2022. Esto lo dijo un alto diplomático ruso. La Ucrania de Zelensky ha desperdiciado sus posibilidades de conseguir una salida tan favorable o lo más favorable posible. Esto lo dijo el embajador de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, en su cuenta de X, antes Twitter, recalcando que cualquier acuerdo posible ahora reflejará su recapitulación de todo lo que ha hecho en este conflicto contra Rusia. Zelensky pudo haber salido relativamente como un vencedor, como un héroe, en marzo del año pasado, con los acuerdos que ya se habían firmado. Porque finalmente ya habían comentado precisamente el presidente ruso Vladimir Putin en un momento durante una cumbre África-Rusia, ese mismo año, a mediados del año, en julio, cuando se llevó a cabo esta cumbre. Precisamente el mandatario ruso les expuso a los africanos que se había firmado un acuerdo, pero que Zelensky en el último minuto dijo: no, vamos a ir a la guerra, vamos a tener el apoyo de Occidente. Occidente los ha dejado embarcados. Occidente ya no tiene armas, ya no tiene recursos, ya no puede seguir apoyando esta guerra contra Rusia. No pensaron que Moscú o tenía tantas armas o tendría el poder, la fuerza económica para hacerle frente a sanciones. Y Moscú ha demostrado un verdadero poder de liderazgo, un verdadero poder económico y sobre todo un verdadero poder político. Lo vimos hace un par de semanas, cuando el presidente de Alemania visitó Qatar. Él iba como presidente. Él iba, según, con poder, representando a Alemania, el país más importante de la industria de la Unión Europea. Y se olvidaron de él. Nadie se acordó de él. O por lo menos los altos dignatarios de Qatar se olvidaron de él. Lo dejaron esperando casi 30 minutos con los brazos cruzados, molesto porque nadie quería tener nada que ver con Alemania. Pero no nos vayamos tan lejos. Igual hace unas semanas, días después, llega el presidente ruso Vladimir Putin a Oriente Medio. ¿Y cómo lo reciben? Afuera del avión, sin esperar, ya estaban los representantes de los Emiratos Árabes Unidos esperándolo para rendirle, si bien no pleitesía, por lo menos darle su lugar como presidente. Más adelante, un recorrido magnífico, entre caballos, camellos, con la bandera rusa ondeada por todo el trayecto, con aviones, dibujando la bandera rusa por los aires. Magnífico. Y de Alemania nadie habló. Nadie habló más que para señalar la presencia del presidente de Alemania siendo olvidado y que nadie se acordaba de él. Olvidado, con los brazos cruzados, sin que ninguna autoridad acudiera a visitar al mandatario, acudiera a recibir al presidente de Alemania. Muy diferente a la recepción que tuvo
al presidente ruso Vladimir Putin, que fue una visita completamente diferente. Muy bien recibido por Oriente Medio. La bandera en los aires, celebrando que estaba el presidente ruso, sobre todo cuando, en este caso, Emiratos Árabes Unidos está por formar parte a partir de este 1 de enero del 2024 como miembro del famoso grupo de los BRICS, de los cuales Rusia, junto con China, se podría decir que lo encabezan porque tienen una economía más estable que la India, que Brasil y que Sudáfrica. Entonces, demuestran el poder de sus respectivos gobernantes y, sobre todo, demuestran la alianza entre los nuevos miembros del bloque y lo que es uno de los originales. Estas reuniones definitivamente mostraron al mundo de lo que son capaces los aliados de, tanto el de Rusia como por supuesto el de los aliados de Ucrania, los países occidentales que pasan prácticamente desapercibidos. Hubo en esta ocasión, hablando más enfáticamente, de lo que sería el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky. Él le dijo a Rusia que tuvieron la oportunidad de llevar realmente a Ucrania a la paz, evitar que tantas personas perdieron la vida. Habíamos estado comentando durante algunos videos que se estima por parte de Rusia, por lo menos por parte de Rusia, quien sí da algunas cifras, de que poco más de 300,000 personas en Ucrania habían perdido la vida en esta guerra, de las cuales más de 160,000 fueron única y exclusivamente de la famosísima contraofensiva de Ucrania a Rusia. Una contraofensiva que por obvias razones fue un fracaso, cuando más de 100,000 de tus soldados pierden la vida. No avanzaste, no conseguiste territorio estratégico, incluso después de perder al líder de este famoso grupo militar, el grupo Wagner, incluso después del lamentable deceso de Yevgeny Prigozhin en un accidente de avión que todavía se está investigando. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente pasó para que Ucrania no pudiera avanzar? Polyansky hizo su comentario en respuesta a una afirmación de Mikhail McFaul, una figura que es prominente antirrusa en Occidente, de que el presidente ruso Vladimir Putin nunca habló en serio acerca de forjar un acuerdo de paz con Ucrania y que no tenían la intención de llegar a los acuerdos con Zelensky, que no querían hablar con Zelensky. Porque es muy fácil para Occidente decir: Rusia está impulsando la guerra, Rusia quiere la guerra. Y no es así. El presidente Putin ha dicho en diversas ocasiones, cuando ha tenido la oportunidad, que ellos no van a avanzar más allá del Donbass, de Lugansk, Gerson, Zaporilla. Son las zonas que solicitaron su presencia. Son las zonas que querían liberarse del ejército de Volodymyr Zelensky, del gobierno de Zelensky. Y por eso Rusia ha sido muy tajante en que no va a avanzar más allá de estos territorios, a pesar de los ataques incluso a zonas civiles por parte del ejército ucraniano. Ellos no van a avanzar, ya están donde deberían de estar y listo. ¿Que quieren un acuerdo ahora? Ok, vamos a llegar a un acuerdo, pero no va a ser como el año pasado, cuando Putin todavía no avanzaba con su ejército, cuando Putin no tenía la intención como tal de continuar este conflicto. Putin iba a hablar. Ahora ya no es momento de hablar. Las acciones de cada uno de los mandatarios, tanto de Putin como de Zelensky, ya están sobre la mesa. Las decisiones de estos mandatarios ya están sobre la mesa.
y para Zelensky no fueron favorables. Zelensky perdió. Cuando era atacado, perdió. Cuando se enfrentaba a Rusia, perdió. Porque ni siquiera estaba en el país. Hemos visto a Zelensky viajando por todas partes del mundo, sobre todo de Occidente, tratando de conseguir ayuda, tratando de conseguir armas, tratando de conseguir recursos económicos, tratando de conseguir lo que sea en nombre de su guerra. Y él nunca estuvo en su guerra, o por lo menos al frente. Hemos visto a los militares ucranianos decir, ya no queremos luchar, estamos cansados, hemos perdido a amigos, a camaradas, a familiares en esta guerra y ya queremos parar, porque no vamos a avanzar, no vamos a vencer a Moscú. Por mucho que ofrezcan, por mucho que digan los países occidentales, ellos no están al frente de la guerra, ellos no están al frente luchando contra Rusia, contra un monstruo que tiene muchas armas, que tiene muchos recursos económicos, que no tiene que pedirle nada a nadie. Y Ucrania sí. O por lo menos así lo ha pintado Zelensky. Al parecer, este diplomático ruso hizo hincapié al acuerdo preliminar que fue alcanzado en las conversaciones de paz que fueron organizadas por Turquía en marzo del año pasado. En ese entonces Putin dijo, bueno, ya firmamos los acuerdos, ya estamos bien. Pero se presume que el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llegó a Ucrania y le dijo a Zelensky, tú no te preocupes, te vamos a dar toda la ayuda que necesites. Tú no te preocupes, te vamos a dar recursos económicos, te vamos a dar armas, asistencia humanitaria, todo lo que necesites va a salir tanto de mi bolsillo, del Reino Unido, como de la Unión Europea, Estados Unidos. Mi querido Joe Biden es mi amigo, te va a ayudar, te va a apoyar en todo lo que quieras. Hoy recibe una no invitación, sino acude Zelensky a Estados Unidos y ya no es lo mismo. Ya no es con bombo y platillo iluminando los cielos con el héroe peleando contra Rusia. Se acabó. Vemos a un Zelensky derrotado, llegando a suplicar migajas por parte no solo de Estados Unidos, también de la Unión Europea. Y uno dice, ¿para qué continuar con esta guerra si ya no va para más? Pero bueno. Putin, se presume, retrasó el acuerdo en una reunión con representantes africanos. Putin, recordemos, presentó el acuerdo en una reunión con estos representantes africanos. Estos líderes ucranianos dijeron que ya su acuerdo como tal no servía, fue arrojado al basurero de la historia, que no querían tener ningún tipo de negociación con Moscú hasta que el presidente ruso Vladimir Putin saliera del poder. Hasta entonces podrían llegar a un acuerdo con las nuevas autoridades. Ahora no era necesario. Ya es de conocimiento, dijo este representante, que fue iniciado un acuerdo por los negociadores de Zelensky y la copia fue mostrada por el propio presidente ruso Vladimir Putin. Y esta historia, así como el papel directo del Reino Unido y Estados Unidos para convencer a Zelensky de que la rechazara, fue corroborada por muchos testigos que estaban presentes diciéndole a Zelensky, no te preocupes, todo va a estar bien, tu lucha, pelea contra Rusia, nosotros te vamos a dar todo lo que necesites para vencer a Moscú. Y no pudieron. Ucrania ha perdido a cientos de miles de tropas. Las fuerzas han sufrido más de 160,000 bajas tan solo desde junio, cuando comenzó la fallida contraofensiva, hasta la fecha. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, porque Ucrania no comenta las bajas debido a que está tratando de demostrarle a sus aliados occidentales de que todo está bien. Bajo el entonces presidente Barack Obama fue cuando McFaul entró
en ese cargo. Minimizó su influencia en la crisis de Ucrania y dijo: solo soy un profesor muy lejano de lo que realmente está ocurriendo. Y Poliansky le respondió que McFaul estaba siendo demasiado modesto. Todos conocemos, amigo, tu verdadero papel destructivo en el espacio postsoviético, así que no vengas a hacerte en este momento como la víctima, como que no sabías nada y que todo estaba bien. Este diplomático ruso también señaló en una entrevista que McFaul se describió a sí mismo como un especialista en democracia, movimientos antidictadores y revoluciones, y añadió que este profesor podría atribuirse el mérito de la oportunidad perdida de Ucrania para hacer la paz debido a su constante belicismo y engañar al público estadounidense sobre una situación real en el terreno. Decirle a los ciudadanos estadounidenses que ellos van ganando la guerra contra Rusia. Pero no es lo mismo hablar de una guerra contra Rusia en la época de la Segunda Guerra Mundial, a estos tiempos en los cuales vemos a un Estados Unidos ya cansado, vemos a un Estados Unidos que no tienen tantas armas, tantos recursos económicos, y que si en su momento tenían recursos económicos, hoy ya son historia. Hoy ya no pueden decir que pueden seguir apoyando a Rusia. Hoy ya no pueden señalar que pueden seguir apoyando a Ucrania. ¿Por qué? Porque ya no tienen recursos económicos, ya no tienen armamento. Las empresas que se dedican a fabricar alimentos, las empresas que se dedican a fabricar armamentos han señalado que no es un momento oportuno para ellos. Porque si bien las armas se están utilizando en todas partes del mundo debido a los conflictos, tanto las que se le entregan a Taiwán como las que a su vez se le entregan a Israel y a Ucrania, entonces es más de lo que el propio presidente Joe Biden pensó que podría sostener. Vamos a ver precisamente a una Ucrania no solo derrotada, sino de que ya no tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con Rusia, o por lo menos un acuerdo en el cual Zelensky puede estar, digamos, conforme a la situación, y mucho menos a Estados Unidos, que ellos quieren seguir peleando contra Rusia y tener una ventaja estratégica, o por lo menos una ventaja en lo que es el terreno contra Moscú. Decirle a Rusia: logramos hacerte a un lado, logramos aislarte de todos los países del mundo porque ya nadie quiere hacer negocios con Rusia. Eso no va a suceder. Rusia demostró una verdadera fortaleza económica, de la cual quizás el propio Estados Unidos no tenía conciencia. Pensó que Moscú, al igual que China, al igual que otros países, podrían doblegarse ante su dominio, sobre todo utilizando el dólar como un arma. Y lo perdieron todo. Lo perdieron absolutamente todo, y ya no hablemos de la Unión Europea, que es un total y rotundo fracaso. Pero afortunadamente, un representante de la ONU lo dijo ante el resto de los miembros, y sobre todo lo dijo ante el mundo. Estados Unidos ya perdió, Ucrania ya perdió, y el momento de negociar en favor de Estados Unidos, en favor de Ucrania, también ya se perdió. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.